Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted esté entrando a la programación de este día miércoles, ya 23 de marzo de este año 2022. Bienvenido, bienvenida al estudio de la palabra de Dios. Así es que vamos a disponernos para leer las escrituras en el Evangelio según San Mateo. Y desde ya nuestros cariñosos saludos para usted que siempre está pendiente del estudio del día miércoles. Así es que sin más ni más, capítulo 5, Evangelio según San Mateo. Recuerde de que hemos estado meditando sobre lo que es el Sermón del Monte, como se le llama. Así que hoy día vamos a estar leyendo versículo 27 en adelante. Capítulo 5, Evangelio según San Mateo, y leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, y dice así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hoy día vamos a entrar en este pasaje de la Escritura y podemos titularlo Jesús y el adulterio. Un tema controversial para unos, un tema que ha sido tomado de diversas formas. Hoy día vamos a ver cuál era la perspectiva de los escribas, de los fariseos, de los doctores de la ley en cuanto a este problema, que no solamente es espiritual, sino que es un problema social, un problema familiar. Ahora, cuando nosotros venimos como creyentes, como hijos de Dios, como hijos del reino, como herederos del reino de los cielos, entonces la situación se torna difícil. Yo sé de que de este problema de adulterio no solamente ha golpeado, ha minado familias que no tienen ningún seguimiento o no quieren seguir a Dios, personas que están totalmente alejadas y se autodenominan a sí mismos y dicen: yo no soy religioso, así es que yo hago mi vida como yo considero. No solamente a esa clase de personas, sino que el adulterio ha golpeado desde tiempos antiguos aún al pueblo de Israel, y posteriormente a lo que estamos leyendo ahora acá del ministerio de Cristo al Señor, también ha golpeado duramente familias cristianas. Entonces, cuando estuvimos viendo las semanas anteriores respecto al tema de Jesús, el homicidio y la ira, estuvimos viendo de que Jesús hizo énfasis de que cuando se trata de homicidio no es simplemente el hecho de cortarle la vida físicamente a una persona, sino que el homicidio va más allá aún de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Por ejemplo, si alguien piensa mal de una persona y le quiere quitar la vida, no por eso va a ir a la corte y va a ser juzgado, al menos que dé muestras de que quiere o ha hecho algo en contra de la persona a quien desea cortarle la vida. Del mismo modo, el Señor Jesús viene ahora, deja ese tema y entra otro. Ahora, podríamos hacernos nosotros una pregunta: ¿qué fue lo que movió a Cristo el Señor tocar estos temas? Los escribas, los fariseos, los doctores de la ley estaban por allí tranquilos, viendo de lejos, aprovechando cualquier oportunidad para sorprender al Señor y poder acusarle ante las autoridades de la nación.
Ahora, ¿qué fue lo que motivó a Cristo al Señor? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Qué fue lo que? Porque aquí nosotros no encontramos en este capítulo 5 de Mateo que se hayan acercado los fariseos, los doctores de la ley, los escribas a hacerle preguntas sobre esto. No, simplemente el Señor comienza en ese discurso, como se le llama. Es una tremenda enseñanza del Sermón del Monte o del Monte de los Olivos, donde él estaba, y toca el tema de asesinato, toca el tema de enojarse contra los hermanos y los temas que hemos estado viendo anteriormente, las bienaventuranzas y todo eso. Pero ahora el Señor viene y toca este punto, el adulterio. Y el Señor les dijo, ustedes escucharon que fue dicho, no adulterarás. Es decir, cuando el Señor decía esto, el Señor les estaba diciendo prácticamente, ustedes saben perfectamente, vamos al libro 5 de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 18, que dice, no cometerás adulterio. Y es precisamente lo que Jesús les está diciendo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces, el Señor lo que le está recordando solamente, eso fue lo que ustedes escucharon. Y aún los escribas y los maestros de la ley limitaban este mandamiento solamente al hecho ejecutado. Cuando un hombre con una mujer yacían en una cama y realizaban el acto sexual, y ellos eran casados con otra persona, uno de ellos, entonces ahí había adulterio. Y a eso se habían reducido los escribas y los fariseos. Sin embargo, aparte de eso, ellos mismos también habían considerado el adulterio como causa más que suficiente para quitarle la vida a tales personas. ¿Basándose en qué? Basándose en la misma palabra del Señor. Dios había dicho, libro de Deuteronomio, otra vez en ese mismo libro 5 de la Escritura, pero ahora vamos al capítulo 22 y versículo 22, que dice, si fueres sorprendido, repito una vez más, Deuteronomio 22, 22, dice, si fueres sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Eso es lo que decía la ley. Eso fue lo que Moisés le entregó al pueblo. En este 5º y último libro de Moisés, eso fue lo que dijo. Si alguno es sorprendido acostado con una mujer casada con María, entonces los matan a los dos. No solamente a él, no solamente a ella, a los dos los traen y los matan, para que de esa forma se quite el mal de entre el pueblo. Ahora, de los días de Moisés, escucha esto, de los días de Moisés hasta los días de nuestro Señor, es decir, si vamos a las Escrituras, libro 5 de la Biblia, estamos hablando más o menos de por aquí, Deuteronomio. Desde Deuteronomio hasta el Evangelio de Mateo habían transcurrido aproximadamente 1600 años. Y esa palabra que Moisés entregó, los escribas, los fariseos y los doctores de la ley, junto con los ancianos del pueblo, ejecutaban esa ordenanza divina sobre los habitantes del pueblo. Pero ahora vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó en los días de Cristo? En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, los versículos 3 al 5, dice la Escritura, entonces los escribas y los fariseos le trajeron
al Señor Jesús, al maestro de Galilea, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, que los escribas y los fariseos encontraron a esa mujer junto con el hombre con quien estaba adulterando. Y cuando dice fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, es decir, que estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Entonces, versículo 5 dice: y en la ley, que es lo que leímos anteriormente, Deuteronomio 22:22, y en la ley le dijeron los escribas y los fariseos al Señor Jesús: nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Si usted y yo hubiésemos estado allí cuando se dio a conocer esta problemática, este problema serio al Señor Jesús, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Hubiéramos apoyado la moción que presentaban los escribas y los fariseos? Sí, así es, Moisés lo dijo. Así que esta mujer, ya cada quien, yo agarro mi piedra o mis piedras, ¿verdad? Porque a esta la vamos a apedrear, a esta la vamos a matar, esta mujer es impura, esta mujer es adúltera, esta mujer es más hija del diablo que hija de Dios, así que ahora mismo se muere. La historia continúa, el relato bíblico continúa. Aquí tenemos al maestro, tenemos a la mujer, y tenemos a los escribas y fariseos y quienes les acompañaban, tocando el punto del adulterio. En el libro quinto de Moisés, en Deuteronomio, vimos de que el Señor decía, Dios había dicho: si fuere sorprendido alguno, hombre, masculino, cuando dice alguno es masculino, es el hombre, si alguno fuere sorprendido acostado con una mujer casada, con marido, entonces ambos morirán. Eso es lo que decía la Escritura. La Escritura que entregó Moisés, esa ordenanza divina, no decía si alguno se acostare con mujer casada con marido, entonces agarran a la mujer y la matan. No dice así. Dice, si alguno fuere sorprendido que está acostado con una mujer, teniendo relaciones sexuales con una mujer casada, entonces los dos deben de morir. Pero 1600 años después, los escribas y los fariseos le dan vuelta al asunto, la acomodan a sus propios criterios, a su propia malicia, a su propio anhelo de atacar al maestro de Galilea. Y si sorprendieron a la mujer en el acto mismo, como le dijeron, ¿qué hicieron con el hombre? Es la gran pregunta. Si los dos fueron sorprendidos, ¿por qué no aplicaron la palabra? Tenían que haber llevado al hombre y a la mujer delante del maestro y le hubieran dicho: maestro, esta mujer y este hombre han sido sorprendidos en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales hombres y a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Esa hubiera sido la forma correcta, pero ellos se acomodaron en su apuro, en su deseo destructivo, agarraron a la mujer, esta es la pecadora, y él, a ese no nos preocupemos, al fin y al cabo es hombre, y se la llevan. Cuando le dijeron, ¿tú qué dices? La Escritura dice ahí en Juan de que el Señor se agachó y escribió en tierra. Y después dijo lo siguiente: porque dice la Escritura de que insistían, ¿qué hacemos con ella?
¿qué hacemos con ella? ¿Le quitamos la vida? Usted se pone a pensar la condición en que se encontraba esa mujer. Había sido sorprendida. Y ahora públicamente ya todos la conocían. Ay, esta que no es la esposa de Elifaz. Sí, ella. Mire la señora. ¿Cómo es posible? No, hay que matarla. Insistían con el maestro. Le decían, ¿qué hacemos con ella? Entonces el Señor les dijo, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Cuando el Señor dijo eso, desde los mayores hasta los menores, todos sin excepción, empezaron a darse la vuelta y se fueron. Escribas y fariseos fueron los que llevaron a la mujer. Y el Señor les dijo a los escribas y fariseos, si ustedes están libres, si ustedes están limpios de pecado, que no tienen ningún pecado encima, entonces aflojen la primera piedra y comiencen a matar a esta mujer. Pero todos se fueron y quedó solamente la mujer en su condición de adúltera y el maestro, Cristo el Señor. ¿Qué tan fácil somos para acusar a otros? ¿Qué tan fácil somos para agarrar la piedra? Ya les he mostrado estas manitas, en la parte de atrás, esto parece una piedra. ¿Qué tan fácil somos para agarrar una piedra y tirarla para condenar a otro? ¿Qué tan fácil somos para lanzarnos en contra de aquel que ha sido débil y ha fallado, de aquella que sucumbió al pecado, cualquiera que éste sea? Pero somos especialistas en acusar, en apuntar, en destruir, en matar la dignidad de personas, no importando nuestra propia condición. Y el Señor les dijo, ok, ustedes la quieren matar. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Hay que matarla. Mátenla. Si eso es lo que la ley dice, mátenla. Pero eso sí, solamente el que esté limpio en todo su ser de pecados, tírela entonces y mátela. Hermano, hermana, cuando sepamos de alguien que ha sido sorprendido en una falta, no precisamente, me estoy saliendo un poco del tema, pero ya encauzamos nuevamente. Cuando alguien es sorprendido en alguna falta, no levantemos la mano para destruir y para matarle. Reconozcamos siempre de que el único de toda aquella gente que estaba reunida, de lo que estamos mencionando en Juan, en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo, la mujer adúltera y aquella turba encabezada por escribas y fariseos judíos queriendo matar a la mujer, el único que estaba limpio de mente, de cuerpo, de corazón, de espíritu, de alma, era el Señor Jesucristo. Era el único que estaba limpio. Todos se fueron porque todos reconocieron, yo he fallado, yo he fallado, yo he fallado. La Escritura nos dice, el mismo escritor Juan dice que si alguno cometiese pecados, abogado tenemos para con el Padre, para que Él venga y nos limpie de toda maldad. Además, el mismo Juan dice, si alguno dice que no comete pecados, es mentiroso. Porque ¿quién no falla? El problema está en que medimos los pecados. Y cuando venimos al adulterio, lo sabemos medir con una cinta milimétrica y condenamos a medio mundo. El Señor Jesucristo, Él
se fue más allá de la interpretación de los escribas y de los fariseos. Él les dijo, eso es lo que ustedes escucharon. No cometerás adulterio. Pero el Señor dijo, pero yo les digo, versículo 28, Mateo capítulo 5, lo que leímos al principio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que los escribas y fariseos lo que medían era el hecho ejecutado. Él y ella se acostaron, tuvieron relaciones sexuales. Los sorprendimos, hay que matarlos. Porque eso es lo que dice la Escritura. Y el Señor se fue más allá de esa interpretación. El Señor les dijo, es lo que ustedes dicen, eso es lo que ustedes piensan, eso es lo que ustedes analizan. Pero yo les voy a decir algo diferente. Todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, escuche, para nosotros los hombres, creyentes en Cristo el Señor, hijos de Dios, mirar a una mujer no es pecado. Codiciarla es el problema que el Señor presenta. Si alguno la ve, la mira, la observa para codiciarla, entonces ya adulteró con ella, pero en su corazón. Y tan dañino, tan mortal, tan desagradable es ante Dios el Padre el pecado ejecutado del adulterio como el adulterio en el corazón. Porque el Señor dijo, ya adulteró con ella en el corazón. Es decir, de que el Señor dejó bien, pero bien claro que los pecados sexuales no tienen que ver solamente con el cuerpo, sino que van más allá de una relación sexual, sino que también es con nuestra mente y con nuestro corazón. Cristo el Señor, aparte, aclaró de que tanto cometer el adulterio como permitir que nuestra mente se llene de otras cosas que van alejadas a la voluntad de Dios y le desagradan totalmente, con pecados de lujuria, de deseo, de ir a maquinar en nuestra mente escenas que ni han existido ni existen, pero cuando nuestra mente y corazón van más allá, entonces el Señor dejó bien claro, eso también es pecado. El Señor como que estuviera recordándoles prácticamente. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, dice la Escritura, no codiciarás. Ese mandamiento no lo llevaron los escribas y fariseos al Señor cuando llevaron a la mujer, sino que ellos solamente llegaron y dijeron, a Moisés dijo que había que darles o ponerle el hacha en la nuca, en el cogote, o tirarle piedra, la matamos, porque hay que matarla. Pero ellos pasaron por alto, y esto es lo que ocurre con nosotros. Esto es lo que ocurre cuando tenemos que levantar nuestra voz en contra de aquel que ha fallado, pero se nos olvida que nosotros también fallamos. Deuteronomio 5:21, el Señor les recordó, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no debes codiciarla, ni desearás la casa de tu prójimo. Es decir, no solamente la mujer, sino que yo quiero la casa de aquel y se la voy a quitar a como dé lugar. Ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, no la codiciarás. La palabra codicia, busqué el significado del hebreo, en el original como fue escrito en Deuteronomio 5:21, y la palabra codiciarás quiere decir también, o se traduce como deleitarse en la belleza, tener lujuria, tener placer al ver la belleza de alguna persona. Esto va tanto para hombres, pero también para mujeres.
Cuando la mujer ve a un hombre y dice, ay, qué hombre, y está para esto, para lo otro, y empieza a maquinar cosas en su mente, y eso llega al corazón, y entra la codicia. Eso se llama pecado. Pero esa clase de pecado, como solamente es aquí adentro, en la mente y en el corazón, y nosotros no tenemos acceso a poder ver lo que hay en la mente de las personas. La gente no puede ver lo que hay en nuestra mente, la gente no puede tener acceso a lo que hay en mi corazón. Entonces, si nosotros levantamos la mano, tomamos la primera piedra contra aquel que robó, vámonos. Contra aquel que adulteró, también contra aquella, vámonos con más fuerza. ¿Qué pasaría si el Señor un día permitiera que todos vieran lo que tengo en mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Yo le aseguro de que todos dirían, entonces no, una piedra no basta, hay que agarrar un costal, un saco, lo vamos a llenar de piedra, porque este pecador, pero pecador extrema. El Señor les dijo, no codiciarás. O sea, decir, esta mujer es hermosa. ¿Es pecado? No. Codiciar a esa mujer hermosa, sí es pecado para nosotros. Ahora salen en los medios sociales, en internet, el hombre más hermoso del año, y sacan por ahí algún artista, algún cantante, con sus buenas facultades físicas. Y la mujer dice, este sí, este hombre sí que es hermoso, es muy apuesto. En Sudamérica dicen es un buen mozo. Es decir, que está bien hecho. El otro también, lo único que somos diferentes los unos a los otros. Pero cuando entramos al deseo extremo, apreciar la belleza, está bonito, ella está bonita, pero si nosotros vamos más allá de eso, entonces estamos en problema, estamos cayendo en el quebrantamiento de este mandamiento que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Porque cuando empezamos, ahí entra el problema al corazón. Vamos entonces, hermanos amados, nuevamente al Evangelio según San Mateo, a analizar un poco sobre esto que el Señor decía. Si alguno comienza a codiciar a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, para muchos de nosotros como esposos y esposas, podríamos nosotros con toda facilidad decir que somos fieles a nuestra esposa, los hombres, al esposo, las mujeres, y no nos consideramos adúlteros en ninguna manera. Pero si nosotros nos llegásemos a preguntar, los hombres, ¿es que acaso yo nunca he deseado una mujer que no sea mi esposa? Entonces, ¿cómo están mis pensamientos? ¿Cómo están sus pensamientos, hermano? Hermana en la fe, ¿cómo están sus pensamientos? Ay, sí que la hermana tal tiene un esposo bien hermoso, bien guapo. Guapo decimos en Centroamérica o México a los buenos mozos, porque guapo en otros países que son enojados y buenos para la pelea. Hermosos, atractivos. Cuando la mujer dice, ay, yo quisiera ese hombre para mí. Si tan solo el Señor permitiera de que la hermana se muriera y que su esposo quede solito, pues, y que el Señor le quite la vida a mi esposo, entonces para arreglarme yo con él, allá andamos mal. Allá anda mal, hermana. O allá anda mal, hermanos, y que se muera el esposo de la hermana que está muy bonita y yo la quiero para mí. Y ya empieza la mente y el corazón con cosas sucias. Entonces, ¿cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo están nuestras miradas hacia los hombres, hacia las mujeres? ¿Cómo estamos? La palabra de Dios nos dice, escuche bien esto, de que cuando nosotros venimos
y tocamos el punto de los ojos, la Escritura dice que estos ojos nunca se sienten saciados. Dice la Escritura, libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 20 dice, el Seol, refiriéndose al infierno, y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Porque cuando más ve el ojo humano, más quiere. Cuando más se fija la mirada, es más la codicia que empieza a entrar, el placer de ver. Y es ahí donde empezamos nosotros a caer en serios problemas espirituales. Es decir, por esa razón muchos hombres y mujeres solteros, pero también los casados, como que nos permitimos alguna vez una mirada y pensando que no, eso no es pecado porque nadie me ve. Le digo, Dios nos está viendo. Por esa razón este es un tema muy importante para nuestra vida, porque de acá, hermanos amados, de acá puede surgir la seguridad, la firmeza, el establecimiento de nuestra familia, pero también puede venir el desmoronamiento, la destrucción, la separación de los miembros de la familia, por estar compenetrados no solamente con nuestros ojos, sino que con nuestra mente y nuestro corazón, cayendo, sucumbiendo en los placeres de lo que el Señor llamó adulterio. Tanto el hecho realizado, pero también lo maquinado acá en la cabeza, que entró por los ojos, llegó a la mente y llegó al corazón. Entonces el Señor dice, esto también es pecado. Hay quienes dicen, no, sería bueno que volviéramos a la antigua ley, que llegáramos al ojo por ojo, diente por diente. Si llegamos a eso, entramos entonces también a Deuteronomio 5:22. Si alguno fuere cometiendo pecado, si alguno fuere sorprendido cometiendo pecado, no precisamente acostado con una mujer, sino que en su mente y en su corazón, ese debe de morir. Ah, no, entonces no, mejor nos vamos a la gracia. Sí, porque el Señor no dejó que mataran a la muchacha, a la joven esposa aquella que la sorprendieron. El Señor Jesucristo nos hace ver y quiere que nosotros entendamos que lo que ven nuestros ojos es lo que alimenta nuestra mente. Este es el combustible, por decir así, de nuestra imaginación, y es lo que nos lleva precisamente al fracaso, a sucumbir al pecado, a alejarnos del Señor, a venir a quebrantar la palabra de Dios y a mostrarnos rebeldes a su voluntad. La obediencia la hacemos añicos. La seguridad de la familia pende de un hilo y prácticamente se destruye cuando esta situación del adulterio llega a ejecutarse. ¿Por qué los ojos? Génesis capítulo 3, versículo 6 dice la Escritura: y vio la mujer, refiriéndose a Eva, y vio la mujer con sus ojos que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable. Codiciable, entra la codicia desde un principio. Cuando esto estaba ocurriendo, no existía el pecado en Adán ni en Eva, pero cuando ella comenzó a fijar sus ojos, vio que el árbol era bueno y que era agradable, muy agradable a los ojos, y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue el problema? Comenzar a ver. Allí comenzó toda la problemática. Allí es donde se comenzó a desarrollar que el pecado entraría a toda la humanidad precisamente en ese mismo instante. Ahí nosotros podemos comenzar a poner en balanza qué tan grave es el adulterio, qué tan grave
es el faltar a nuestra esposa, los hombres, al esposo, ustedes las mujeres. ¿Qué tan grave es eso? Mire, por unos momentos cortos de placer, destruimos prácticamente todo. Así como el caso de Eva. Yo digo, ¿para qué se puso a ver? Bueno, lo mismo ocurre con usted y conmigo cuando nos ponemos a ver a lo que más hemos sido llamados. Por eso la Escritura dice, deleítate a sí mismo con la mujer de tu juventud. Ya esa palabra es para los viejos, pues. Dice también Josué capítulo 7, versículo 21. Dice, pues vi, aquí refiriéndose a uno que dentro del pueblo, pero que había hecho algo malo. Pero ¿cómo comenzó esto? Veamos, dice, pues vi con los ojos, ¿verdad? Entre los despojos, entre lo que habían recogido, un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. Y aquí hay plata, Dios mío. Y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual, dice la Escritura, codicié. ¿Cómo comenzó? Cuando vio. Yo vi, dijo aquel, yo vi, mis ojos vieron, y después codicié, y después de codiciar, agarré para mí. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. El resultado fue muerte para él, para la esposa, para los hijos, para todos. ¿Todo por qué? Porque vio, codició y véngase, me lo llevo. Una mirada no tiene nada de malo, decimos. Dios nos dice todo lo contrario. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 5. Dice la Escritura, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado, y vio con sus ojos desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, dice la Escritura, era muy hermosa. Por eso le dije anteriormente, ver a una mujer es muy hermosa. ¿Es pecado o no es pecado? Codiciarla es el problema. Dice, la cual era muy hermosa, versículo 3. Envió, ahí va el problema ya serio. No solamente la vio, es bonita, muy hermosa. Pero dice, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Estas frases, durmió con ella, la conoció a ella, en las Escrituras se refieren a tener sexo, realizar el acto sexual. Luego ella se purificó, dice, de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Ese se le armó un problema terrible al rey. Tan terrible que el Señor, por medio del profeta, le llegó a decir, después de que pasó todo un proceso tan difícil, tan amargo, tan triste, tan doloroso, el Señor le llegó a decir por medio del profeta, te perdono el pecado porque veo que te has arrepentido, pero una cosa sí te digo, la espada jamás se apartará de tu casa. ¿Y todo por qué? Porque vio a aquella mujer, no solamente la vio, ay, muy hermosa, bueno, y que siga bañándose. No, ay, yo la quiero para mí. El problema está en la mirada y en la codicia. Por eso el mandamiento era, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Fue lo que el Señor Jesucristo les recordó a todos aquellos. Y es aquí donde entramos en el serio problema en estos últimos tiempos, hermanos. En que cuando nosotros comenzamos a ver y comenzamos a codiciar,
Y más en estos tiempos en que vivimos, la situación se vuelve, o los medios se vuelven mucho más fáciles para caer en esta problemática. ¿En qué problemática? En que nosotros nos damos el lujo, nos permitimos ver, y no solamente ver, sino codiciar y pecar en nuestro corazón. Muchos hombres, muchos cristianos y muchas mujeres cristianas también, es fácil caer en lo que conocemos ahora como pornografía, porque se ve, se anhela, se desea, se codicia y se adultera en el corazón para los que somos casados, y para los solteros cometen fornicación en su corazón. Posiblemente no es que hayamos traído a otra mujer a nuestra cama, pero si ya la llevamos al corazón, ya fallamos. Por esa razón, nuestros ojos, lo que miramos, es muy delicado. El Señor les dijo, oyeron que fue dicho, no cometerán adulterio. Eso sí, ahí. Pero yo les digo más, no solamente ahí se queda el asunto. Todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O la mujer que vio al hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Vamos a continuar la próxima semana con este tema tan vital en el desarrollo de nuestras vidas. Mientras, que Dios les bendiga, que Dios les prospere, y a los hermanos de la iglesia local nos vemos el domingo celebrando fiesta en honor a nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones para todos y que sea Dios prosperándoles y bendiciéndoles. Hasta luego.